Mi mejor amiga me envió a prisión y me robó a mi esposo abogado. 3 años después, aparecí en su boda con un regalo especial que la dejaría horrorizada. Esa noche, de pie frente a la entrada de un lujoso hotel 5 estrellas en el corazón de Manhattan, levanté la mirada hacia la gigantesca pantalla LED que colgaba de la fachada del edificio. Felicidades a la feliz pareja, Ethan Cole y Laura Miller. Los nombres brillaban con intensidad bajo las luces deslumbrantes. Cada una de esas letras era como una cuchilla afilada cortándome los ojos. El viento nocturno soplaba suavemente, agitando el borde de mi vestido. En mi mano, sujetaba un sobre delgado con tanta fuerza que casi lo arrugaba. No contenía dinero ni un regalo costoso, solo unas cuantas hojas tamaño carta cuidadosamente dobladas. Pero yo sabía que, en el momento en que ese sobre fuera abierto, la felicidad perfecta que Laura había soñado se haría añicos. Fue ella, mi mejor amiga, quien me empujó a una celda de prisión hacía 3 años. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. 3 años después, Laura caminaba bajo una lluvia de luces y bendiciones, vestida con un impecable vestido blanco del brazo de mi exmarido. Y yo, que apenas había sobrevivido al borde de la muerte, me había convertido irónicamente en invitada a la boda de mi exmarido y mi mejor amiga. El destino a veces juega bromas crueles. Bajé la mirada hacia mi reflejo en el pulido suelo de mármol. El rostro que alguna vez la prensa había proclamado como la reina de los tribunales ahora estaba demacrado, con pómulos marcados y piel pálida. Mis ojos hundidos parecían los de alguien que había soportado un invierno demasiado largo. Respiré profundamente. El aire era una mezcla del costoso perfume que salía del salón de eventos y los gases de escape de la calle. Sin darme cuenta, esbocé una leve sonrisa cínica. Hace 3 años, atravesé las puertas del juzgado bajo una lluvia de flashes y gritos, acusada de ser una abogada que había traicionado a su cliente y cometido fraude financiero. 3 años después, esas mismas cámaras apuntaban de nuevo hacia mí. Pero ahora me llamaban la mujer que había sido milagrosamente absuelta tras enfrentar una condena de por vida. Esta mañana, cuando el mazo del juez golpeó, mis dedos no sintieron nada. El tribunal revoca el veredicto original y declara a la acusada, Sofía Wayace, no culpable, al haberse identificado al verdadero culpable. Se ordena su liberación inmediata. En el momento en que esas palabras resonaron, sentí como si estuviera soñando. 3 años de encarcelamiento. Una cadena perpetua pendiendo sobre mi cabeza. Innumerables noches sin dormir, atormentada por el chirrido de los barrotes de hierro, como el lamento de un demonio. Todo eso se redujo a 2 palabras ligeras. No culpable. Me puse de pie, pero mis piernas temblaban tanto que casi caigo. La pesada puerta del tribunal se abrió con un crujido que resonó por el pasillo vacío. Afuera, los periodistas, como tiburones que han olido sangre, se abalanzaron sobre mí mientras los flashes estallaban. Sofía, fue un colega quien la denunció hace 3 años. ¿A quién culpa, señorita Wayace? Su exmarido, el abogado Ethan Cole, es ahora una estrella del mundo legal. ¿Tiene algo que decirle? Miré más allá de la multitud caótica. Mi mirada era tan fría que incluso me sorprendió. Hubo un tiempo en que recibía ese mismo baño de cámaras en medio de la gloria, siendo la abogada más joven en ganar caso tras caso de alto perfil, considerada el orgullo de la profesión. Pero en una sola noche, todo se convirtió en barro. En lugar de responder a las preguntas, pronuncié una sola frase con voz seca. Usaré todo lo que he aprendido para rastrear los crímenes ocultos y llevar ante la justicia a todos los que se esconden en la oscuridad. En ese momento pensé que solo era un intento de aferrarme al último resto de mi orgullo. Pero ahora entiendo que fue un juramento solemne que me hice a mí misma. Salí por las puertas principales del juzgado cargando una caja de cartón con ropa vieja y algunos libros. Comenzó a caer una llovizna ligera. No lo suficiente para abrir un paraguas, pero sí para calarte hasta los huesos. Mientras me acomodaba el cuello del abrigo, escuché unos pasos demasiado familiares detrás de mí. Y luego, una voz profunda, que alguna vez me susurró incontables palabras de amor.
Sofía. Me quedé paralizada. Durante 3 años, no había visto a Ethan Cole más que en fotos de periódicos o entrevistas. Siempre hablaba con pasión sobre la justicia, los principios y la delgada línea entre los sentimientos personales y la ética profesional. Cuando me giré, seguía impecable. Traje perfectamente ajustado, corbata perfecta, expresión serena. El tiempo parecía haberse detenido para él. La única que había envejecido era yo. ¿Qué haces aquí? Mi voz sonó áspera, como arena seca. Ethan me observó durante un largo momento. Su mirada recorrió mi cabello corto y mis muñecas delgadas, donde aún se veían las marcas tenues de las esposas. Sus labios se movieron ligeramente, como si fuera a decir algo, pero se contuvo. Finalmente habló, como si nada estuviera fuera de lugar. Tenía una audiencia en la sala de al lado. No esperaba encontrarte. Solté una risa fría. Hace 3 años también apareciste por casualidad, para hacerme firmar el divorcio y presentar los documentos que me acusaban. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera entendí lo que pasaba. Lo miré directamente a los ojos, con desprecio. Supongo que no es muy diferente de ahora, venir a verme salir de prisión como si nada. Ethan frunció ligeramente el ceño, pero no respondió. Era el mejor abogado, y un experto en reprimir sus emociones. Tras unos segundos de silencio, habló como si leyera un comunicado. Me caso el día 15 del próximo mes. Mi madre quería enviarte una invitación, pero no estaba segura. Pensé que, ya que estuvimos casados, sería bueno que vinieras, si tienes tiempo. Sentí que algo se rompía dentro de mi cabeza. No era porque se casara. Eso ya lo había visto hasta el cansancio en los medios. Era la naturalidad con la que le decía a su exesposa, que acababa de salir de prisión, que iba a casarse. El dolor fue tan agudo como si alguien me estuviera apretando el corazón. ¿Quién es la novia? Aunque ya lo sabía. Ethan desvió ligeramente la mirada y luego dijo con claridad. Es Laura. La conoces bien. Solté una carcajada. Una risa rota, áspera, como si saliera de una garganta desgarrada. Laura. La que lloró de alegría en mi boda, la que me abrazó diciendo que nuestra amistad era para toda la vida, mi socia. Mi mano derecha en cada caso importante, la única que conocía toda la verdad, y la primera en presentar la evidencia más devastadora contra mí. Y ahora, se convertía en la esposa de mi exmarido, bajo un velo blanco y luces deslumbrantes. Tengo mucho tiempo, dije lentamente. Estaré allí. Una emoción compleja cruzó por los ojos de Ethan. No supe si era alivio, culpa o simple formalidad. Asintió. Nos vemos entonces. Y se marchó. Su espalda seguía tan recta y segura como el primer día que lo vi hablar en un estrado. En aquel entonces, lo admiraba desde abajo, con ojos llenos de respeto. El viento volvió a soplar, arrastrando la llovizna. Me quedé de pie en las escaleras del tribunal durante mucho tiempo, hasta que los periodistas se dispersaron y la mano con la que sostenía la caja se me entumeció. Hace 3 años, creía ingenuamente que si era inocente, la justicia se pondría de mi lado. 3 años después, entendí que la verdad no siempre sale a la luz, y que la justicia, a veces, no es más que una hermosa excusa que los poderosos usan para mantener las manos limpias. Esa noche, cuando llegué a casa, mi madre me abrazó llorando y comenzó a sermonearme sin parar. Que tenía que empezar una nueva vida cuanto antes, que debía volver a la cima, que debía restablecer mi carrera como abogada ahora que mi nombre era conocido. Simplemente la abracé, escuchando los latidos de mi propio corazón en un pecho vacío. Esa noche, acostada en la cama y mirando el techo oscuro, abrí el teléfono. Mis dedos se quedaron suspendidos durante mucho tiempo sobre el nombre de Ethan Cole en mi lista de contactos. Finalmente, presioné el botón de llamar. Contestó casi al instante. Su voz era tan fría como lo había sido en el tribunal. Sí, Sofía. ¿Qué pasa? Tenía tantas cosas que preguntarle. ¿Por qué me dio la espalda aquel día? ¿Por qué creyó las palabras de Laura? ¿Por qué no fue a verme ni una sola vez en 3 años? Pero todas esas preguntas se redujeron a una sola palabra absurda en la punta de mi lengua. Felicidades por tu boda.
Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Y luego respondió con la mayor cortesía. Gracias. En ese momento, escuché una risa clara. Una risa que supe que nunca podría olvidar en mi vida. Ethan, ¿sigues al teléfono? El restaurante está esperando que confirmes el número de invitados. Era la voz de Laura. La mujer que una vez me llamó hermana, ahora llamando a mi exmarido por su nombre, con la voz rebosante de felicidad. Sofía, tienes que venir, ¿de acuerdo? Te enviaré una invitación aparte, dijo Laura con una dulzura casi empalagosa. Por supuesto, respondí, con la garganta seca. No me lo perdería. Colgué el teléfono y dejé que las lágrimas empaparan la almohada. Hasta ese momento, pensaba que lo único que llevaría a la boda sería la sonrisa serena de alguien que lo ha dejado todo atrás, y el último vestigio de orgullo. Aún no lo sabía. No sabía que el delgado regalo que sostendría en mis manos tendría el poder de hacer que Laura temblara de terror, y sacudir los cimientos del mundo que había construido junto a Ethan. Entré al salón cuando la ceremonia estaba en su punto máximo. La música grandiosa resonaba desde el techo alto, y la luz de los candelabros de cristal caía como miles de perlas brillantes. Las mesas estaban llenas de invitados, y el aroma de lirios mezclado con perfume creaba una atmósfera ostentosa y casi sofocante. Pero yo, como si ese espacio deslumbrante no tuviera nada que ver conmigo, avancé muy lentamente, paso a paso. Ethan y Laura estaban tomándose fotos con sus familias bajo un arco decorado con flores rojas. La madre de Ethan, vestida con un elegante traje verde jade como madre del novio, sonreía radiante, como si una nuera llamada Sofía Wallace nunca hubiera existido. Miraba a Laura con una ternura que jamás me mostró, ni siquiera el día de mi propia boda. Me detuve a unos metros del escenario, lo suficientemente cerca como para ver cada rasgo de sus rostros. Laura tenía una belleza impactante, casi fría. El cabello recogido en un moño alto, la piel blanca como porcelana. Sus ojos se curvaban con elegancia al sonreír. Pero no fue su apariencia lo que me heló la sangre. Fue la forma en que se aferraba al brazo de Ethan, con tanta naturalidad, con tanta seguridad. Ese sentido de pertenencia que una vez fue completamente mío. Un miembro del personal se acercó y preguntó con amabilidad. ¿Viene sola, señora? ¿Puedo acompañarla a su mesa? Negué suavemente con la cabeza. No, gracias. Me quedaré aquí un momento. Mi mirada estaba fija en la pareja sobre el escenario. Entre los aplausos de los invitados, el maestro de ceremonias anunció que era el momento de los discursos de los amigos más cercanos de los novios. Amigos más cercanos. Si hubiera sido 3 años atrás, yo habría sido la primera en subir a ese escenario. Pero ahora, la voz del presentador resonó con claridad. Demos la bienvenida al escenario a la señorita Sofía Wallace, colega y una persona muy especial para los novios. Todas las miradas del salón se clavaron en mí como reflectores sobre un culpable en una plaza pública. Algunas personas abrieron la boca como si hubieran visto a un fantasma regresar de una vieja sentencia. Podía escuchar los susurros. Dios mío, es Sofía Wallace, la abogada que fue encarcelada injustamente hace 3 años. Pensé que nunca saldría. ¿Cómo se atreve a aparecer aquí? Pero no me importó. Enderecé la espalda, alisé mi vestido y caminé hacia el escenario, paso a paso. Mis pasos eran firmes, como si caminara sobre un lago en calma. Cuando me acerqué, Laura sonrió. Era una sonrisa tan perfecta que ni siquiera yo podía saber si era genuina, o una máscara. Extendió la mano y dijo con su voz dulce. Sofía, la verdad no esperaba que vinieras. Miré su mano. La misma que, el día en que me arrestaron en mi oficina, sostuvo la mía diciéndome que no me preocupara, que haría todo para demostrar mi inocencia. Y la misma que firmó la declaración que presentó la evidencia más contundente en mi contra. Sonreí levemente. Sí, vine a felicitarte. Ethan, de pie junto a ella, me miró. Su expresión se ensombreció apenas un instante, pero enseguida recuperó su compostura habitual. La profesión lo había convertido en un maestro del disfraz. El presentador me entregó el micrófono. Cuando lo tomé, un escalofrío recorrió mi brazo,
pero mi voz sonó sorprendentemente tranquila. Estoy aquí hoy para ofrecerles mis más sinceras felicitaciones en este día tan feliz para ambos. El salón quedó en un silencio absoluto. Se podía escuchar el leve tintinear de las copas. Miré a Ethan. Ethan Cole, espero que encuentres la felicidad que estabas buscando. Hace 3 años, en una situación que ninguno de los dos deseaba, tuve que salir de tu vida. Me alegra verte tan sereno hoy. Luego dirigí mi mirada a Laura. Mi expresión se endureció. Laura, eras como una hermana menor para mí. Nunca imaginé que llegaría el día en que estarías en un escenario con un vestido de novia, y yo te estaría mirando desde abajo. Pero supongo que al destino le gustan estas bromas crueles. Laura mordió ligeramente sus labios. Su mirada titubeó por un instante, pero se recompuso enseguida. Sabía que tenía miedo. Sabía que yo no era alguien que se quedara de brazos cruzados. Pero jamás habría imaginado lo que estaba a punto de hacer. Levanté el sobre delgado. Todo el salón contuvo la respiración. He preparado un pequeño regalo de boda para ustedes. Le entregué el sobre a Laura. Ella lo tomó con una mano que temblaba apenas, tan sutil que solo alguien como yo podía notarlo. Ethan observó el sobre con atención, como si presintiera que algo no estaba bien. En el momento en que Laura lo abrió, su mano se detuvo de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. Todo su cuerpo quedó rígido. Dentro del sobre había una transcripción de una conversación de hacía 3 años entre Laura y un hombre misterioso. El verdadero cerebro detrás de la trampa que me tendieron. El hombre al que ella llamaba señor presidente. Aunque muchas pistas habían sido borradas, el contenido era suficiente para que alguien tan inteligente como Ethan entendiera el problema. Me incliné hacia el oído de Laura y susurré en voz tan baja que solo los invitados de las primeras filas podían escuchar. Tengo el original. Hoy solo traje una copia. No te preocupes. Y añadí. Como dije, vine a felicitarte, no a arruinar la boda. El rostro de Laura se volvió blanco como el papel. Sus labios temblaban, como si se aferrara a un último hilo de esperanza. Dio un paso atrás y apretó con fuerza la mano de Ethan. Pero la mano de Ethan permaneció rígida, sin responder al gesto. Volví a hablar al micrófono. Mi voz era clara y lenta, como el filo de una navaja. Durante los últimos 3 años, la verdad ha permanecido oculta, pero finalmente está regresando al lugar que le corresponde. Espero que sean honestos el uno con el otro, y que lo que hicieron en el pasado no termine por lastimarlos algún día. Nadie entendió del todo el significado profundo de mis palabras. Pero todos sintieron el frío que contenían. Le devolví el micrófono al presentador e incliné ligeramente la cabeza. Sean felices. Y me di la vuelta para bajar del escenario. Sentía las miradas clavarse en mi espalda como cientos de agujas, pero no miré atrás. Mis pasos eran ligeros, como si me hubiera quitado el mayor peso de mi vida. Pero no fue hasta que crucé las enormes puertas de cristal del salón que pude volver a respirar. Levanté la cabeza y miré el cielo nocturno. En el reflejo de las puertas, vi mi propia imagen. Una mujer que acababa de salir del infierno. Estaba ahora en una nueva encrucijada. Sabía muy bien que los documentos dentro del sobre eran solo una pequeña parte de las pruebas que había reunido. Toda la verdad seguía en mis manos. Y no tenía ninguna intención de revelarla por completo ese día. Aún no lo sabían. No sabían que yo tenía muchas más historias que contar. Justo cuando estaba a punto de salir del hotel, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un número desconocido. Miré la pantalla, y sentí como el corazón se me helaba. Presioné el botón de llamada. Hola. ¿Quién habla? Una voz masculina, profunda, respondió al otro lado. Abogada Sofía Wayace. Tenemos que vernos. Hay muchas cosas sobre el caso de hace 3 años que aún no sabes. Me quedé completamente inmóvil en las escaleras. Mi corazón empezó a latir con fuerza. De pronto, el aire a mi alrededor pareció volverse pesado. La puerta de los secretos comenzaba a abrirse lentamente. El teléfono en mi mano se sentía como una piedra ardiente.
La voz del hombre al otro lado era baja y controlada, como si intentara contener una verdad a punto de estallar. Yo estaba en las escaleras del hotel, con la música de la boda resonando detrás de mí. A mi espalda, un mundo de lujo frente a mí, el frío viento de la noche. Un escalofrío recorrió mi columna. Probablemente ya sabes quién soy, continuó. Fui asistente legal del abogado Ethan Cole. Contuve la respiración. Michael Stevens. El hombre que había trabajado junto a Ethan durante casi 10 años. Alguien a quien veía casi a diario en el despacho. Siempre callado, reservado. Hacía su trabajo a la perfección, pero jamás se entrometía en la vida privada de nadie. Pero hace 3 años, justo cuando mi tragedia comenzó, Michael desapareció del bufete sin dejar rastro. En aquel momento pensé que simplemente se había cansado del trabajo. Ahora entendía que no era tan simple. ¿Por qué me llamas ahora?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. Hubo unos segundos de silencio. Luego respondió, despacio. Porque no quiero que te asesinen. Me quedé helada. Sentí como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Tragué saliva. ¿Qué quieres decir? Michael bajó la voz, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. El simple hecho de que te hayas atrevido a aparecer en la boda ha hecho que alguien empiece a vigilarte. Y esa persona no es ni Ethan Cole ni Laura Miller. Hizo una breve pausa. Es el verdadero cerebro detrás del caso de hace 3 años. El hombre al que Laura llamaba señor presidente. Al escuchar esas palabras, señor presidente. La misma sensación helada que sentí cuando Laura abrió el sobre volvió a recorrerme. Ella no había temblado por un simple papel. Había temblado porque sabía que ese hombre seguía observándolo todo. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Qué quieres de mí? Tengo pruebas. Cuando las veas, entenderás por qué tuviste que ir a prisión hace 3 años. Pero no puedo hablar de esto por teléfono. Sal por la salida de servicio trasera del hotel. Estaré allí. La llamada se cortó sin darme oportunidad de hacer más preguntas. Me quedé de pie, clavada en el sitio. El viento nocturno soplaba frío, agitando el bajo de mi vestido negro. Desde el salón llegaban risas, brindis y la voz animada del presentador. Parecía otro mundo, completamente ajeno al mío. Acababa de desenmascarar a la novia. Y ahora tenía que enfrentar algo mucho más peligroso. Miré hacia el interior del salón a través de los grandes ventanales. Ethan estaba con sus familiares, pero su rostro estaba tenso. Su mirada se dirigía constantemente hacia la puerta por la que yo había salido. No sabía si estaba preocupado, molesto, o simplemente intrigado por lo que haría después. Y Laura. Su rostro estaba pálido, y sostenía el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Parecía haber comprendido que yo sabía mucho más que una parte de la verdad. Me giré y caminé rápidamente hacia la parte trasera del hotel. Un pasillo largo, más oscuro que el vestíbulo principal, iluminado solo por luces blancas y frías. El sonido de mis tacones resonaba con ritmo, como una cuenta regresiva. Cuando empujé la pesada puerta metálica de salida de servicio, me encontré en un estacionamiento casi desierto. El viento del río trajo una ráfaga de aire helado. Un hombre estaba apoyado contra un coche negro. Michael Stevens. Seguía delgado, con el rostro pálido y sus gafas gruesas. Pero parecía mucho más envejecido que hacía 3 años, como alguien que había vivido algo mucho más duro de lo que yo imaginaba. Me acerqué a él. Habla. ¿Qué fue lo que pasó realmente hace 3 años? Michael no respondió de inmediato. En su lugar, me entregó una pequeña memoria USB negra, sin marcas. Aquí está la grabación original de las cámaras de seguridad del despacho en el momento del incidente. La que usaron como prueba en tu contra. Fue una versión editada. Esta es la real. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo conseguiste esto? Antes de irme, encontré la copia original en el sistema de respaldo automático. Pero tuve miedo, y la oculté. Pensé que eras inocente, pero no tuve el valor de enfrentar a quien estaba detrás de todo. Miré la memoria USB en mi mano.
Era pequeña, ligera, pero parecía contener el peso del mundo entero. ¿Por qué me la das ahora? Michael respiró hondo. Sus ojos reflejaban una tensión extrema. Porque esa persona está intentando borrar todas las huellas. Hoy asustaste a la señorita Miller, y cuando ella se asusta, corre hacia quien puede protegerla. Y ese hombre no va a dejarte con vida. El viento frío rozó mi nuca. La piel se me erizó. ¿Quién es esa persona? Pregunté, con la garganta tensa. Michael me miró directamente a los ojos. En ellos había pánico. La persona que encargó el caso de fusiones y adquisiciones hace 3 años. El hombre que siempre estaba delante, y detrás de Ethan Cole en todos los eventos importantes. El que controla la lista de clientes VIP del bufete. Sentí que me faltaba el aire. Un nombre golpeó mi mente como un martillo. ¿Estás hablando de el señor Davenport? Michael asintió lentamente. Exacto. Él manipuló todo tu caso. Usó a la señorita Miller para tenderte una trampa. Y obligó a Ethan Cole a firmar el divorcio porque tenía algo que podía destruir su carrera por completo. Sentí como si me apretaran el corazón. El señor Davenport. El socio más importante del bufete. Una figura poderosa en el mundo financiero, el hombre al que yo admiraba por su inteligencia. Era quien me había empujado al infierno. Michael dio un paso hacia mí. Con urgencia. Sofía, huye. No sabes lo peligroso que es. Nunca deja con vida a quien sabe demasiado. Ya estás demasiado involucrada. Apreté la memoria USB con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Huir? Mi voz fue fría como el acero. Después de 3 años, ahora que parte de la verdad ha salido a la luz, negué lentamente. No. Yo ya morí una vez en prisión. ¿Qué más puedo perder? Michael me miró con incredulidad. Estás loca. Tengo que arreglar esto. No solo por mí, sino por todo lo que ha estado ocultando. No entiendes lo peligroso que es. Lo interrumpí. Precisamente por eso no puedo dejar que siga viviendo en paz ni un día más. El viento sopló con fuerza, agitando mi vestido. Michael retrocedió un paso, preocupado. Sofía, si ya tomaste una decisión, te ayudaré. Pero tenemos que darnos prisa. Seguro ya empezó a sospechar. Asentí. Tú vete primero. Yo aún tengo algo que hacer. Michael frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? Levanté la mirada hacia el salón, donde Ethan y Laura seguían bajo las luces. Tengo que ver a Ethan Cole. ¿Para qué? Apreté la memoria USB, sintiendo su frío en la palma. Tengo que preguntarle por la verdad que no se atrevió a decirme. El viento sopló de nuevo, como empujándome hacia un enfrentamiento inevitable. Regresé al salón con pasos tan ligeros que ni yo entendía cómo podía caminar con tanta calma. La memoria USB en mi mano parecía pequeña, pero pesaba como una sentencia. Con cada paso, los recuerdos de hace 3 años volvían con fuerza. La luz fría de la sala de interrogatorios, el golpe seco del mazo del juez, la mirada helada de Ethan, y la sonrisa de Laura cuando me vio esposada. Todos esos recuerdos eran como fragmentos de vidrio clavándose en mi pecho. Cuando abrí las enormes puertas de cristal, la música de la boda volvió a golpear mis oídos. Un ambiente ostentoso, ruidoso, y profundamente hipócrita. Pero yo no encajaba allí. Me quedé en la entrada, observando en silencio a Ethan, que conversaba con algunos familiares. Seguía impecable. Hombros anchos. Espalda recta. La presencia de un hombre exitoso. Al mirarlo desde la distancia, sentí un dolor sutil, como una aguja clavándose en una herida que aún no había sanado. En el momento en que me acerqué, se giró. Nuestras miradas se encontraron. Y la suya vaciló, apenas por una fracción de segundo. Era la confusión que él intentaba ocultar desesperadamente. Laura estaba a su lado, mirándome fijamente. Su rostro seguía pálido, como si no hubiera recuperado el color desde que recibió el sobre. Me detuve frente a ellos. Ethan fue el primero en hablar, en voz baja. Sofía, ¿sigues aquí? Sí, respondí con tono plano.
Necesito hablar contigo. Laura intervino de inmediato, forzando una sonrisa. Sofía, hoy es nuestra boda. Si no te sientes bien, puedes irte. Me giré hacia ella. Mi mirada era tan fría como el aire en la cima de una montaña. Lo que tengo que hacer no tiene nada que ver contigo. Laura tembló y se quedó sin palabras. Ethan puso una mano sobre su hombro, como intentando calmarla. Ese gesto apretó ligeramente mi corazón, pero no retrocedí. Quiero hablar con Ethan Cole a solas un momento, dije. Ethan dudó. Laura se aferró a su mano con desesperación. No vayas. Esa mujer vino hoy con segundas intenciones. Esbocé una leve sonrisa. Si tengo segundas intenciones o no, él lo sabe mejor que nadie. Laura me fulminó con la mirada. Pero fue Ethan quien finalmente retiró su mano. Su voz era baja, pero firme. Voy a hablar con Sofía un momento. Espérame aquí. Laura quiso protestar, pero al ver la expresión en sus ojos, se quedó en silencio. Conocía demasiado bien su carácter. Sabía que, una vez que tomaba una decisión, nadie podía hacerle cambiar de opinión. Ethan me condujo hacia un balcón en la parte trasera del salón. Una luz amarillenta se filtraba a través de las cortinas, y el viento nocturno movía suavemente mi cabello. Nos detuvimos, manteniendo una distancia que apenas permitía la cortesía. Nadie habló. La música del salón se volvió lejana. Finalmente, rompí el silencio. ¿Aún tienes los archivos de mi caso? Ethan frunció el ceño. Sofía, ese asunto está cerrado. Eres inocente y el tribunal ya lo ha dictaminado. Me alegra por ti. No estoy preguntando por el veredicto, dije, marcando cada palabra. Estoy preguntando por la verdad. La mirada de Ethan se oscureció. Bajó la voz. La verdad es que me equivoqué. No estuve a tu lado cuando más me necesitabas. Pero tienes que entender. Sé honesto, lo interrumpí. Hace 3 años firmaste el divorcio y dejaste de ser mi abogado. ¿Fue porque pensabas que era culpable, o porque te amenazaron? Ethan me miró. Su mirada titubeó como la llama de una vela al viento. Sofía, hay cosas que es mejor no remover. ¿Por qué? Pregunté, con un nudo en la garganta. ¿Porque temes que descubra cómo me traicionaste, o porque temes a quién está detrás de todo esto? Ethan se estremeció. Su rostro cambió de color. Sofía, ¿quién te dijo esas cosas? Lo averigüé sola. Abrí mi bolso y saqué la memoria USB. Y esta es la primera prueba. Ethan miró la memoria como si fuera una bomba a punto de estallar. Respiró hondo y, temiendo que alguien pudiera escucharnos, me llevó más cerca de la barandilla del balcón. No sabes nada, dijo entre dientes. Esto no es solo tu problema. Lo sé, respondí con frialdad. El señor Davenport está detrás de todo, y tiene algo con lo que te mantiene en silencio. Ethan se quedó paralizado. El balcón quedó completamente en silencio. Solo se escuchaba el viento, y su respiración agitada. Sé que en estos 3 años he muerto y he vuelto a nacer. Continué. Pensé que me traicionaste porque creíste en Laura. Pensé que eras cruel. Pero ahora lo entiendo. Hice una pausa. Te amenazaron. Ethan giró el rostro. Sus manos se aferraron a la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Tras un momento, habló en un susurro apenas audible. El señor Davenport tenía pruebas de un caso que llevé en el pasado. Si las hacía públicas, lo perdería todo. Mi carrera, mi reputación, incluso mi familia. No dije nada. No era la respuesta que quería, pero sí la que esperaba. Pero te equivocas en una cosa, dije, mirándolo con dureza. Tal vez tenías derecho a sacrificar tu honor por algo, pero no tenías derecho a sacrificar mi vida por ello. Ethan me miró, atónito. Pasé 3 años en prisión por algo que tú tenías que proteger. Dijiste que no podías salvarme, que estabas amenazado. ¿Sabes que durante esos 3 años esperé una explicación? Sofía. Su voz estaba llena de dolor. Lo siento. Reí.
Una risa amarga, como miel derramada en el suelo. Y lo siento, no me devuelve 3 años de mi vida. Ethan dio un paso hacia mí. Urgente. ¿A quién le diste esa memoria USB? ¿Sabes lo peligrosa que es? Lo sé. Lo miré directamente a los ojos. Y ya no tengo miedo. Ethan me sujetó del brazo con tanta fuerza que dolía. Sofía, sal de esta ciudad esta misma noche. Confía en mí una última vez. Davenport no permitirá que nadie toque ese caso. Cuanto más te acerques a la verdad, más peligro correrás. Me solté de su agarre. ¿Estás preocupado por mí, o tienes miedo de que te arrastre conmigo? Ethan no pudo responder. Solo contuvo la respiración. Me giré hacia la puerta del salón. Pero antes de irme, me volví una última vez. Ethan Cole, la verdad no muere. No importa cuán profundo la entierres, la voy a desenterrar. Lo miré fijamente, como grabando una advertencia en su memoria. Voy a sacar todo a la luz. El señor Davenport, Laura, y el papel que tú jugaste en todo esto. Ethan se quedó allí, inmóvil como una estatua. Me di la vuelta y me alejé. Mi corazón pesaba como una piedra, pero mis pasos eran más firmes que nunca. No sabía a qué me enfrentaría esa noche. Pero desde el momento en que sostuve esa memoria USB en mis manos, supe que no había vuelta atrás. Salí del salón con el corazón hecho un torbellino. El vestíbulo seguía bañado en esa luz amarillenta, y desde dentro se escuchaba la voz del presentador. Los aplausos estallaban a intervalos, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que, detrás de esas cortinas lujosas, Ethan y Laura ya no estarían en paz. Desde ese momento, todo había entrado en un nuevo juego. Caminé rápidamente por el estacionamiento casi vacío. El aire frío de la noche golpeó mis mejillas, haciéndome estremecer. Al salir por la entrada principal del hotel, el ruido quedó atrás poco a poco, dejando solo el sonido del viento y de los coches en la calle. Respiré hondo para calmarme, pero mi corazón seguía pesado. La memoria USB en mi bolso parecía cobrar vida, calentándose lentamente. Cada vez que la tocaba, las palabras de Michael resonaban en mi mente. Cuanto más te acerques a la verdad, más peligro correrás. Hasta ahora, siempre me había considerado alguien acostumbrada al peligro. Había enfrentado a los poderosos en los tribunales, había defendido a clientes despreciados por toda la sociedad. Había soportado cientos de miradas llenas de odio. Pero nunca antes mi corazón se había sentido tan frío. Porque esta vez, no era una batalla legal. Estaba enfrentando la codicia y la crueldad humanas, más allá de cualquier ley. Saqué el teléfono para llamar a un taxi. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas. Todas de números desconocidos. Me detuve un instante. No le había dicho a nadie que estaría en el hotel hasta tan tarde. ¿Quién podía haber conseguido mi número tan rápido? Antes de que pudiera devolver la llamada, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Solo una serie de dígitos. Sin nombre. Lo miré unos segundos, y contesté. Hola. No hubo respuesta. Solo una respiración pesada al otro lado, como si alguien estuviera conteniendo su ira. Fruncí el ceño. ¿Quién habla? Una voz grave y áspera respondió lentamente. Abogada Sofía Wayace. Veo que te has vuelto mucho más valiente. La sangre se me heló. Había escuchado esa voz una vez, muy brevemente, de pasada. Cuando él fue al despacho a hablar con Ethan, yo estaba a un lado tomando notas. Era la voz del señor Davenport. No dije nada. Él continuó. Has hecho un buen trabajo montando una escena en la boda de otra persona esta noche. Apreté el teléfono con fuerza. No monté ninguna escena. Solo dije la verdad. Su voz se volvió afilada, como una cuchilla. La verdad, es algo que no te atreverás a tocar. Solté una risa de desprecio. Señor Davenport, hace 3 años me quitó mi libertad, mi honor, incluso mi matrimonio. ¿Qué más quiere quitarme ahora? Estás equivocada. Su voz era tan fría que parecía capaz de cortar. Hace 3 años no quise que murieras. De lo contrario, ahora no estarías hablando conmigo.
Se me erizó la piel. El viento nocturno soplaba, pero mi cuerpo ardía. ¿Qué quiere? Pregunté, con la voz tensa. Respondió sin rodeos. Devuélveme lo que acabas de quitarle a mi gente. Me quedé en silencio un instante. La memoria USB. Bien, rió con desdén. Eres más inteligente de lo que pensaba. Dámela, y fingiré que nada de esto ha ocurrido. ¿Y si no lo hago? Hubo un breve silencio. Luego, una risa seca. Entonces, esta vez ni siquiera tendrás la oportunidad de salir de prisión, si es que llegas a entrar. El pequeño clic al colgar sonó como una puerta cerrándose sin salida. Me quedé de pie en medio de la calle. El corazón latiendo con fuerza. La respiración corta. A mi alrededor, los coches pasaban, la gente reía y conversaba. Nadie sabía que acababa de recibir una amenaza, que implicaba desaparecer de este mundo. Pero no temblé. Ya no era tan indefensa como aquella noche de hace 3 años, cuando me esposaron y me sacaron de mi oficina. Esta vez, el miedo estaba enterrado bajo la rabia, y una voluntad más fuerte que nunca. Tomé un taxi y regresé a casa. Durante todo el trayecto, sostuve la memoria USB con fuerza. Cada vez que la apretaba, recordaba la expresión de Ethan cuando le dije que descubriría la verdad. No era odio, ni indiferencia. Era la mirada de alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo con miedo. Eso solo reforzó mi determinación. Cuando llegué a casa, mi madre corrió hacia mí en cuanto me vio. Sofía, ¿por qué tan tarde? ¿Sabes lo preocupada que estaba? La abracé, bajando la cabeza. El aroma familiar de mi madre, su calidez, suavizaron mi corazón por un instante. Pero no podía contarle lo que estaba pasando. No te preocupes, mamá. Solo se me hizo tarde. Subí a mi habitación, cerré con llave y me senté frente al escritorio. Mis manos temblaban ligeramente cuando conecté la memoria USB al ordenador. La pantalla se iluminó. Apareció una carpeta con el nombre. CCTV-original. Dentro había múltiples archivos de vídeo. Las fechas coincidían con el momento del incidente. Abrí uno al azar. En la pantalla apareció la oficina de noche. En el vídeo, yo estaba sentada frente al ordenador, concentrada revisando documentos. Pero al reproducirlo con atención, noté algo extraño. Otra persona, más baja que yo, con el cabello largo y un abrigo beige, entraba de puntillas, mirando a su alrededor, y conectaba una memoria USB en mi ordenador. Laura. Mis manos se quedaron inmóviles. Avancé el vídeo. En la grabación que presentó la fiscalía, solo aparecía yo. Las partes donde aparecía Laura habían sido eliminadas. Pero en este vídeo original, todo estaba registrado con claridad. Apoyé las manos sobre el escritorio. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran las lágrimas de alguien que, después de 3 años, finalmente ve el rostro de quien la apuñaló por la espalda. Respiré hondo, me limpié las lágrimas y encendí la lámpara. La luz blanca iluminó los papeles desordenados. Sabía lo que tenía que hacer. No huir. Luchar. No permitiría que alguien como el señor Davenport siguiera controlando mi vida. No permitiría que Laura viviera en paz con su vestido blanco impecable. No permitiría que Ethan siguiera atrapado entre el miedo y el silencio. Por primera vez en 3 años, abrí un cuaderno y comencé a escribir. La primera línea. Y supe que esa noche, el verdadero juego acababa de comenzar. Me quedé frente a la pantalla hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada. En la habitación oscura, solo la luz de la lámpara iluminaba mi rostro, proyectando una sombra alargada en la pared. Afuera, el rocío de la noche cubría los tejados como una fina capa de escarcha. Mi madre ya dormía. Todo el vecindario estaba en silencio. Pero mi mente era un laberinto complejo. Cuanto más intentaba encontrar una salida, más me perdía en él. Vi el vídeo decenas de veces. Cada vez que veía a Laura entrar sigilosamente en mi oficina, mirando alrededor antes de conectar aquella memoria USB amarilla en mi ordenador, el corazón se me contraía. No por dolor.
Ese dolor se había desgastado durante los 3 años en prisión. Sino porque entendí lo equivocada que había estado al confiar en las personas. El día en que estalló el caso, Laura vino a mí, con los ojos enrojecidos, y me abrazó. Sofía, yo creo en tu inocencia. Ahora, esas palabras eran como una hoja sin filo, reabriendo una herida antigua. Retrocedí hasta la escena en la que Laura retiraba la memoria USB. En ese momento, otra persona apareció en una esquina de la pantalla. Michael Stevens. Estaba de pie detrás de la puerta de cristal, observándolo todo con ojos aterrados. Y no hizo nada para detenerla. Lo entendí de inmediato. Durante esos 3 años, todos habían tenido un motivo para guardar silencio. El miedo. Un veneno que mata el valor más rápido que cualquier amenaza. Apagué el vídeo y me recosté en la silla. Todo mi cuerpo dolía. Quería desplomarme y dormir. Olvidar todo. Pero, al mismo tiempo, mi mente estaba más clara que nunca. No puedes descansar. No puedes rendirte, esto no es una lucha emocional. Es una guerra por sobrevivir. Encendí nuevamente el ordenador y comencé a escribir, línea por línea, todo lo que contenía la memoria USB. Los culpables directos, los que guardaron silencio sabiendo la verdad, las inconsistencias en la investigación anterior, por qué Ethan tuvo que abandonar mi defensa, el papel del señor Davenport en el caso de fusiones y adquisiciones y mi objetivo. Lento. Preciso. Como si estuviera reconstruyendo el esqueleto de un gran caso. Yo era la víctima, y al mismo tiempo, la persona que lo sacaría a la luz. Alrededor de las 4 de la madrugada, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un mensaje de un número desconocido. No toques lo que no es tuyo. Última advertencia. Solté una pequeña risa sin emoción. Lo que no es mío. ¿No eran míos los 3 años de mi vida? ¿Mi libertad, mi honor, mi carrera? Respondí con una sola línea. A partir de ahora, será mejor que me tengas miedo. El teléfono quedó en silencio. Pero mi mente no se calmó en lo más mínimo. Sabía perfectamente que cuando los poderosos no responden, no es porque se rindan. Es porque están preparando algo. Al dejar el teléfono, escuché un leve ruido en el pasillo. Me levanté de un salto. El corazón latiendo con fuerza. Una sombra pasó por debajo de la puerta. Corrí y abrí. Pero en el pasillo oscuro, solo estaba el viento nocturno entrando por la ventana del fondo. Volví a mi habitación. Y cerré la puerta con llave. El peligro ya no estaba lejos. Había llegado hasta la puerta de mi casa. Me senté en la cama y entrelacé las manos. Una mezcla de rabia, convicción y miedo me invadió. Había miedo, pero ya no era lo suficientemente fuerte como para hacerme retroceder. En ese momento, sonó otra notificación. Era un mensaje de Michael. El señor Davenport parece haberse dado cuenta. No tenemos mucho tiempo. Mañana a las 7 de la mañana, reúnete conmigo en la cafetería de siempre. Te mostraré la parte más importante de este caso. ¿La parte más importante? Algo tan crucial que teníamos que vernos a primera hora, después de una noche como esa. No respondí de inmediato. Miré por la ventana. El cielo empezaba a cambiar de color, como si alguien hubiera pasado un pincel con amarillo pálido sobre seda gris. Me quedé en silencio un largo rato. Sabía que tenía que ir. A las 7 de la mañana, llegué a la cafetería. Era el lugar al que Ethan solía llevarme para hablar de trabajo. Sentada en una mesa junto a la ventana, recordé cómo lo observaba, concentrado entre montones de papeles, con esa seguridad que siempre lo definía. Ahora, ese recuerdo me apretaba el corazón como una tela retorcida. Michael ya estaba allí. No era el hombre pulcro de antes. Su camisa estaba arrugada, su cabello desordenado y sus ojos hundidos. Parecía que tampoco había dormido en toda la noche. En cuanto me senté, sin siquiera saludar, sacó un sobre marrón de su chaqueta. «Ábrelo». Lo abrí. Dentro había un montón de documentos antiguos, con los bordes desgastados. Era un contrato. Pero no uno de fusiones o adquisiciones. No era un documento legal típico. Era un contrato de préstamo.
El nombre del prestatario, señor Davenport. El nombre del garante, Ethan Cole. Contuve la respiración. Por eso Ethan fue chantajeado, dijo Michael, con voz cargada de tensión. En ese entonces, el señor Davenport se metió en una inversión ilegal. Ethan, sin saberlo, firmó como garante en algunos documentos. Cuando estalló tu caso, Davenport usó eso para presionarlo. Me quedé mirando el contrato. El pecho me dolía. Había pensado que Ethan me traicionó porque creyó que yo era culpable. Que eligió a Laura. Que me había olvidado. Pero la verdad era otra. Él también estaba atrapado, en el mismo barro que yo. O mejor dicho, el señor Davenport nos estaba hundiendo a ambos con la misma cuerda. Guardé silencio durante un largo momento. Luego pregunté, ¿no tenías miedo de darme esto? Michael miró por la ventana. Su expresión era de puro agotamiento. Claro que tengo miedo. Pero estoy cansado. He vivido como un fugitivo durante 3 años. Si tú puedes terminar con esto, te ayudaré. Apreté el contrato. Mis dedos temblaban, pero mi mirada ya no era incierta. Gracias, Michael. Él asintió. Y justo cuando iba a decir algo más, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Acabo de verte salir de casa. Sentí como la sangre se me congelaba. Un segundo mensaje llegó de inmediato. Vuelve y revisa cómo está tu madre. Sentí que la sangre me hervía. Sin dudarlo, me levanté de golpe y salí corriendo de la cafetería. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro, pero no tenía tiempo para sentir nada. Detuve un taxi y grité, con la voz temblorosa. Por favor, rápido. Mi corazón latía como si fuera a estallar. El viento silbaba afuera. Un solo pensamiento cruzaba mi mente. Le han hecho algo a mi madre. En cuanto el taxi se detuvo frente a mi casa, salí disparada. El corazón desbocado. Sin aliento. La calle, tan familiar, de pronto se sentía extraña, oscura. Aunque el sol ya iluminaba los tejados. Corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía meter la llave. Finalmente, usando ambas manos, logré abrir. La puerta se abrió de golpe. ¡Mamá! Grité, con la voz quebrada. No hubo respuesta. Entré corriendo. La casa estaba en silencio. Podía escuchar mis propios latidos. El televisor apagado. La tetera en la cocina, fría. El chal que mi madre siempre dejaba sobre una silla, seguía allí. ¡Mamá! Grité más fuerte, con la voz temblando sin control. Corrí hacia su habitación. La cama estaba vacía. La almohada tenía la marca reciente de alguien que se había levantado hacía poco. El teléfono de mi madre tampoco estaba. En ese momento, sentí que las piernas me fallaban. Estuve a punto de caer, pero me sujeté del marco de la puerta. Los mensajes volvieron a mi mente. Acabo de verte salir de casa. Vuelve y revisa cómo está tu madre. Mi peor pesadilla se había hecho realidad. Registré toda la casa como una loca. La cocina. El baño. El pequeño patio. Incluso el trastero. Nada. Mi madre no estaba en ninguna parte. Todo mi cuerpo temblaba. La garganta seca. Respirar dolía. Y justo cuando estaba a punto de desmayarme, el teléfono sonó. Di un salto. Saqué el móvil, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Número desconocido. Otra vez. Contesté de inmediato. ¿Dónde está mi madre? Una voz masculina, dura, lenta, implacable, respondió. Tranquilízate, Sofía. Si hubiera querido hacerle algo, ni siquiera habría tenido la oportunidad de levantarse de la cama esta mañana. La rabia me dejó sin aire. Voy a preguntarlo otra vez. ¿Dónde está mi madre? Rió. Una risa fría, cortante. Está en un lugar seguro. Al menos, más seguro que tú. Te juro que si le haces algo. No tengo la costumbre de dañar a personas mayores, interrumpió.
Solo quería asegurarme de que te comportes. Sentí que todo mi cuerpo ardía. ¿Qué quieres? Es muy simple, respondió. En 3 horas, ven sola a la dirección que te enviaré, con la memoria USB. Nada de contactar a nadie, nada de grabaciones, y nada de llamar a la policía. Hizo una pausa. Si quieres volver a ver a tu madre, más te vale obedecer. Sentí como todos mis sentidos se entumecían. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Si le haces algo a mi madre, te juro que lo pagarás, dije entre dientes. Soltó una pequeña risa, como metal raspando. Sofía, ¿de verdad crees que tienes el poder para hacer eso? Antes de que pudiera responder, colgó. El clic sonó como una cuchilla clavándose en mi oído. Me quedé de pie en medio de la casa. Inmóvil. 1 segundo. 2. 10. Finalmente, las piernas me fallaron. Apoyé las manos en el suelo frío. Nunca me había sentido tan impotente. Era la primera vez que estaba al borde del abismo. Quería llorar. Pero no salían lágrimas. Durante los 3 años en prisión, donde incluso respirar requería cuidado, mis lágrimas se habían agotado. Respiré hondo. Me levanté. Abrí la ventana de par en par. El viento entró con fuerza. Tienes que reaccionar. No puedes derrumbarte, mamá te necesita. Fui al baño, abrí el grifo al máximo y me lancé agua fría en la cara. Cuando levanté la vista hacia el espejo, mis ojos estaban enrojecidos. Pero brillaban con una dureza que nunca había visto antes. Susurré para mí misma, como un mantra. No tengas miedo, no llores. Regresé a mi habitación. Saqué la memoria USB del bolso. Pequeña. Ligera. Pero con el peso de una bomba a punto de estallar. La guardé en el bolsillo interior y cerré la cremallera con firmeza. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Era Michael. Estuve a punto de no contestar. Pero me detuve. No podía dejarlo fuera. Era la única persona, aparte de mí, que conocía toda la verdad. Respondí. Sofía, acabo de enterarme. Tienes que tener cuidado. No cedas ante sus exigencias bajo ninguna circunstancia. Michael, lo interrumpí en voz baja. Mi madre ha desaparecido. Al otro lado, silencio absoluto. Y luego, su voz urgente. ¿Fue él? No lo sé, dije, con un nudo en la garganta. Pero me amenazó. Dice que la tiene, y quiere la memoria USB. Sofía, no puedes ir sola, te va a matar. No tengo otra opción, respondí, apretando el teléfono. Si no voy, matarán a mi madre. Michael respiró con dificultad. Pero si vas, morirán las dos. Cerré los ojos un instante, y los abrí de nuevo. Mi mirada se había vuelto de hielo. No tengo otra salida. Michael guardó silencio. Luego, como si exprimiera su última esperanza, dijo en voz muy baja. Si tienes que ir, déjame seguirte. Aunque no podía verme, negué con la cabeza. Si te descubren, moriremos las dos. Iré sola. Hice una pausa y añadí con claridad. Pero, Michael, ya perdí 3 años en prisión. No puedo perder también a mi madre. Del otro lado se escuchó un golpe, como un puño contra la mesa. Y luego su voz, desesperada. Entonces al menos toma esto. Fruncí el ceño. ¿Qué es? Una aplicación de rastreo, dijo, con la voz temblorosa. Si te pasa algo, sabré dónde estás. Guardé silencio un momento. Cuando hablé de nuevo, mi voz fue baja pero firme. De acuerdo. Envíamela. Recibí el enlace, la descargué, la instalé y confirmé que funcionaba. Todo ese proceso solo dejó algo más claro. La batalla en la que estaba a punto de entrar ya no era por limpiar mi nombre. Era una lucha entre la vida y la muerte. Antes de salir, me detuve. Miré la pequeña casa donde mi madre y yo habíamos vivido durante más de 20 años. Era como si pudiera sentir su presencia en cada rincón. Apoyé suavemente la mano en el marco de la puerta. Mamá, voy por ti. Salí y cerré la puerta.
El viento de la mañana era frío, como una advertencia. Pero no miré atrás. La persona que más amaba estaba en manos del ser más cruel. Y ese día, iba a entrar sola en la boca del lobo. Salí de casa cuando el reloj marcaba las 8. La luz de la mañana iluminaba el callejón. Pero para mí, el cielo nunca había sido tan oscuro. Cada paso se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Un error, y todo se rompería. Abrí el último mensaje que me había enviado. Una dirección. Un almacén abandonado en un patio de contenedores, en las afueras de la ciudad. Me quedé mirando esa línea durante largo rato, como si intentara descifrar la trampa escondida entre las palabras. Pero sabía que fuera una trampa, o un camino hacia la muerte. Tenía que ir. Mi madre estaba al final de la cuerda que él sostenía. Llamé a un taxi. Al subir, activé discretamente la grabadora del teléfono y me coloqué los auriculares. No para resistirme, sino como precaución. Compartí mi ubicación con Michael a través de la aplicación. No esperaba que apareciera. Solo quería que alguien supiera dónde estaba, si desaparecía. El taxi tomó una carretera larga hacia la zona industrial. A ambos lados, el paisaje era desolado. Contenedores apilados como bloques gigantes. Silencio absoluto. Sin personas. Sin máquinas. Solo el olor a óxido, y un viento pesado de polvo. Cuando el coche se detuvo, respiré hondo. Hemos llegado, dijo el conductor. Asentí, pagué y bajé. El aire allí era extrañamente frío. Como el aliento de alguien que me observaba desde la oscuridad. Me ajusté el cuello del abrigo y caminé lentamente hacia la dirección indicada. La entrada del almacén era una gran puerta metálica, con la pintura descascarada y manchas de hollín. En el suelo había marcas frescas de neumáticos. No había vuelta atrás. Golpeé la puerta. El sonido del metal retumbó en el silencio. Un momento después, la puerta se abrió apenas. Dentro, oscuridad. Como la boca de un lobo. Un hombre salió. No era el señor Davenport. Era un tipo corpulento, con la cabeza rapada y una mirada afilada como una navaja. Me examinó de arriba abajo y soltó una risa despectiva. «Viniste sola». «Como pediste», respondí, manteniendo la calma. «¿Dónde está mi madre?» No contestó. Solo inclinó la cabeza, indicándome que entrara. Se dio la vuelta. Lo seguí. La puerta se cerró detrás de mí. El sonido metálico resonó como el cierre del destino. Aunque ya era de mañana, dentro hacía un frío penetrante. La luz que entraba por las rendijas altas caía al suelo como cuchillas largas. En el centro del almacén había una mesa de madera vieja. Y detrás de ella, un hombre sentado. Antes de verle el rostro con claridad, ya lo sabía. Sus hombros ligeramente encorvados. Su cuerpo robusto. El anillo de oro en su dedo. Y esa mirada, fría como la de una serpiente. El señor Davenport. Me detuve a unos pasos de él. Sin agachar la cabeza. Sin mostrar miedo. ¿Qué quiere? Él apoyó los codos en la mesa. Quiero la memoria USB. Quiero a mi madre, respondí. Davenport sonrió levemente. Una sonrisa sin calor alguno. Ambas peticiones son razonables, pero solo puedes elegir una primero. Apreté los puños. Muéstreme a mi madre. De acuerdo, si cooperas. Chasqueó los dedos. El hombre rapado fue hacia una puerta lateral. Un instante después, se escuchó un ruido, como si arrastraran algo. Mi corazón dio un vuelco. Estuve a punto de correr. Pero me detuve. Solo sacaron una silla vacía. Davenport soltó una pequeña risa. ¿De verdad crees que soy tan estúpido como para traer aquí a la persona más importante? Me tambaleé. La desesperación atravesó mi pecho como la punta de un cuchillo. Apenas podía mantenerme en pie. Pero hice un esfuerzo sobrehumano por no caer. Davenport se inclinó hacia adelante. Su voz era implacable. Tu madre está en un lugar seguro. No tiene hambre, no tiene sed, no está herida. Apreté los dientes.
¿Y si no le doy la memoria USB? Se encogió de hombros. Entonces, quien la cuida podría olvidar darle su medicación. O abrir la puerta. Hizo una pausa. O quizá, alguien podría resbalarse accidentalmente. Sentí que me faltaba el aire. Maldito demonio, dije entre dientes. Davenport sonrió, como si hubiera contado un chiste. Sí, soy un demonio. Pero no tienes más opción que aceptarlo. Me quedé inmóvil, intentando controlarme. La rabia hervía dentro de mí como agua a presión. Pero tenía que contenerla. Por mi madre. Respiré hondo. Quiero una prueba de que está viva. Davenport inclinó la cabeza. ¿No confías en mí? Muéstreme pruebas. Una chispa de interés apareció en sus ojos. Está bien. Hizo un gesto. El hombre rapado sacó su teléfono, tocó la pantalla y me lo mostró. El vídeo comenzó. Lo primero que vi fue una habitación pequeña y oscura. Una figura sentada en una silla. Delgada. Cabello canoso. Hombros temblorosos. Mi madre. Sentí que me quedaba sin aire. La imagen era borrosa, pero la reconocí. Me acerqué a la pantalla. Mamá, mamá, ¿me oyes? No hubo respuesta. Parecía tener la boca amordazada, o las manos atadas. Me giré hacia Davenport. Mis ojos estaban enrojecidos. Le daré la memoria USB, pero libere a mi madre. Davenport se recostó en la silla, cruzando los brazos. Muy bien. Pon la memoria sobre la mesa. Metí la mano en el bolsillo y saqué la USB. Mis dedos temblaban. Pero me obligué a mantener la calma. La dejé sobre la mesa. Al instante, el hombre la tomó y se la entregó a Davenport. Él la hizo girar entre sus dedos, con una expresión de triunfo. Muy bien, dije, con cada palabra cayendo como piedra rota. Ahora libera a mi madre. El señor Davenport suspiró, como si estuviera molesto. Tranquila, todo a su debido tiempo. De repente, el teléfono en mi bolsillo vibró con fuerza. Miré la pantalla. Un mensaje de Michael. Corre. Esa memoria USB es falsa. Te la di para engañarlo. La comprobará de inmediato. Mi rostro cambió de color. Al mismo tiempo, Davenport le entregó la memoria a su hombre. Revísala. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. En unos segundos, todo explotaría. El hombre de cabeza rapada conectó la USB a un portátil cercano. La pantalla se encendió. Tragué saliva. Cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión. 10%, 20, 30. El corazón me latía como si fuera a estallar. Davenport, con los brazos cruzados, observaba la pantalla con una expresión de victoria anticipada. 40, 60. De pronto, letras rojas aparecieron en la pantalla. Error de archivo. Datos no encontrados. Di un paso atrás. Mi corazón estaba a punto de explotar. Señor, no hay nada aquí. La memoria está vacía. Gritó el hombre. Davenport se levantó de golpe. Tú, te atreviste. Antes de que terminara la frase, sin dudar, sin mirar atrás. Corrí hacia la puerta del almacén. Mis pasos resonaban sobre el cemento. Detrás de mí, un grito como el aullido de un perro de caza. ¡Atrápenla! Me faltaba el aire. El corazón me golpeaba con fuerza. El viento frío me azotaba el rostro. Cuando mi mano estaba a punto de alcanzar la puerta, una mano enorme me sujetó del hombro. Me arrastraron hacia atrás con violencia. Mi cuerpo se estrelló contra el suelo de cemento. El dolor fue tan intenso que todo se volvió negro por un instante. Escuché la voz de Davenport, cargada de furia. Sofía Wallace, acabas de entrar oficialmente en el territorio más peligroso. Entrecerré los ojos. Intenté incorporarme apoyándome en los brazos. La sangre de mi frente goteaba al suelo. Pero lo miré directamente. Sin miedo, sin retroceder, sin temblar. Con toda la rabia acumulada durante 3 años, dije. Hoy elegiste un excelente día para convertirte en mi enemigo.
El rostro de Davenport se deformó de ira. Llévenla adentro. La oscuridad volvió a envolverme. Manos ásperas me sujetaron. Pero yo sabía que aún no había perdido. Todavía tenía la carta más importante. El hombre de cabeza rapada me arrastró como un saco de vuelta al interior. El hombro me dolía como si fuera a dislocarse. La cabeza me daba vueltas. La sangre corría caliente por mi sien. Pero apenas lo sentía. No había miedo. No había pánico. Solo una emoción ardía dentro de mí. Rabia. Una rabia tan intensa que consumía cualquier rastro de miedo. Me arrojó al suelo en el centro del almacén. Davenport se inclinó sobre mí. Sus ojos eran los de una bestia. Tomó la memoria USB falsa, la giró en su mano, y la lanzó con fuerza al suelo. El golpe metálico resonó. «Maldita sea. Te atreviste a engañarme». Su voz se volvía más grave con cada palabra. «A partir de ahora, no te quejes si no muestro ninguna piedad». Me incorporé apoyándome en los brazos. La sangre nublaba mi vista. Pero no dejé de mirarlo. «¿Piedad?». Reí, con la voz quebrada por la ira. «Hace 3 años destruiste mi vida, y hoy secuestras a mi madre. ¿Dónde estaba la piedad entonces?». Davenport se acercó y se inclinó hacia mi rostro. El olor a tabaco rancio y colonia barata era insoportable. «Sofía, ¿de verdad creíste que podías cambiar el juego con una simple memoria USB? Creíste que eras inteligente, pero no eres más que una pieza descartable». Susurré, con la voz afilada como una aguja. «El juego aún no ha terminado, y la que perderá no soy yo». Davenport soltó una risa seca. Pero esa risa se apagó cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla. Su expresión cambió. Apenas un instante. Lo vi claramente. No era miedo. Era cautela. Se apartó unos pasos y le hizo una señal a sus hombres. «Átenla». El hombre de cabeza rapada me torció los brazos detrás de la espalda y los ató con fuerza. La cuerda me quemaba la piel. Pero apreté los dientes. No podía mostrar debilidad. Davenport atendió la llamada. «Sí, soy yo». Escuché en silencio. Hablaba en voz muy baja, pero distinguí algunas palabras. «Antes de lo previsto, me encargo, nadie debe enterarse». Colgó. Y se volvió hacia mí. Su mirada ya no era la misma. Había irritación. Impaciencia. Ya no quedaba nada de su calma inicial. Comprendí algo en ese instante. Él sabía, que yo sabía. Entrecerré los ojos. «Ahora tienes miedo». Davenport gruñó. «Cállate. Tienes algo más de qué preocuparte, ¿verdad?». Dio un paso y me abofeteó con fuerza. El golpe me lanzó hacia un lado. Una silla de madera cayó al suelo. La mejilla me ardía. Pero sonreí. Si realmente tuvieras todo bajo control, una sola llamada no te habría alterado así. Sus ojos se estrecharon. «Llévenla al cuarto del fondo». Me arrastraron hasta una pequeña habitación trasera. El aire estaba cargado de humedad, óxido y polvo. Me empujaron dentro y cerraron la puerta con un fuerte golpe. Escuché el cerrojo. Silencio. Me quedé de pie en la oscuridad, intentando recuperar el aliento. Las manos atadas detrás. Pero aún podía mover los dedos. Respiré hondo. Cada segundo cuenta, cada instante vale más que la sangre. Palpé el entorno. La oscuridad era tan densa que apenas se filtraban algunas líneas de luz por las grietas. Empujé la puerta con el hombro. No se movió. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared. La frente me latía. Pero me obligué a mantener la calma. Entonces, el teléfono vibró suavemente en mi bolsillo interior. Me quedé inmóvil. Con las manos atadas, giré las muñecas y logré sacarlo. Un mensaje de Michael. «¿Dónde estás? Tu señal se perdió». Escribí con dificultad. «Atrapada. Almacén. Vigilada». Lo envié. Miré la pantalla. El corazón latiendo con fuerza. 1 minuto 2.3. El teléfono volvió a vibrar.
Estoy aquí. Escucha con atención. No entres en pánico. Alguien más viene. Fruncí el ceño. ¿Quién? La respuesta llegó enseguida. El abogado Ethan Cole. Me quedé paralizada. Ethan. Venía. Miré la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Lo que sentí en ese momento era imposible de describir. Sorpresa, dolor y una esperanza, que había enterrado hacía mucho. El mensaje continuó. Le conté todo. Está furioso. Viene lo más rápido que puede. Temblé ligeramente. No por miedo. Por algo distinto. Él no me abandonó, no esta vez. Pero de inmediato apreté los puños. No puedes debilitarte, no puedes depender de nadie. Susurré en la oscuridad. Venga o no, tengo que sobrevivir. En ese momento, escuché pasos apresurados afuera. Las botas del hombre de cabeza rapada. Y la voz de Davenport. Ve a revisarla. Asegúrate de que no escape. Cerré los ojos. Sentí el corazón oprimirse. La puerta se abrió de golpe. La luz inundó la habitación. El hombre entró, molesto. Se acercó para revisar las cuerdas. Contuve la respiración. Lo miré fijamente. En el instante en que se inclinó lo suficiente, me lancé con toda mi fuerza y le di un cabezazo directo en la cara. Un golpe seco. La sangre brotó de su nariz. Retrocedió tambaleándose. Giré y le di una patada en la rodilla. Gruñó como una bestia. Corrí hacia la puerta. Pero antes de salir, una mano enorme agarró el cuello de mi vestido y me tiró hacia atrás. Volví a caer al suelo. Todo giraba. Me golpeó en el estómago. El aire salió de mis pulmones. Pero pude ver claramente que él ya no estaba tranquilo. Estaba alterado. Me arrastré hacia atrás, apoyándome contra la pared, intentando levantarme. Se lanzó hacia mí, agarrándome del cabello. Y justo en ese momento, a lo lejos, se escucharon sirenas de policía. El chirrido de neumáticos. Gritos. Y el sonido de muchos pasos corriendo. El hombre de cabeza rapada se quedó paralizado. Señor, ¿hay alguien aquí? Me tambaleé y me puse de pie apoyándome en la pared. Un segundo después, se escuchó un disparo. 1, 2, 3. Y un grito. Davenport, ríndase. Me quedé petrificada. El corazón me latía como un tambor. Ethan había venido, y no estaba solo. Afuera, el caos estalló. Davenport gritaba órdenes. Sus hombres respondían al fuego. Los disparos no cesaban. Todo el almacén temblaba. El polvo caía del techo. Cuando el hombre rapado se giró para arrastrarme, la puerta se abrió de golpe. Una figura irrumpió. La luz desde atrás iluminó su rostro. Ethan. Su expresión estaba tensa. Los ojos enrojecidos por la furia. La camisa arrugada. La corbata torcida. Sus manos temblaban ligeramente. Me vio, cubierta de sangre, con las manos atadas, la mejilla hinchada. En ese instante, el mundo se detuvo. Sofía, su voz se quebró. Yo solo podía mirarlo. El corazón a punto de estallar. Corrió hacia mí. Me sujetó por los hombros y, con una pequeña navaja, cortó la cuerda. Ya estás a salvo. No tengas miedo. Estoy aquí. Temblé. No por el dolor, sino porque, después de 3 años de abandono, por fin escuchaba esas palabras. Detrás de él, los disparos continuaban. Davenport está huyendo. Bloqueen la salida. Ethan se volvió hacia mí. Su rostro, decidido. Quédate aquí. Pase lo que pase, no salgas. Lo agarré de la mano. Respirando con dificultad, dije. Ethan, ten cuidado. Me miró profundamente. En sus ojos, estaba la preocupación sincera que había esperado durante 3 años. Soltó mi mano. Y salió corriendo. Dentro del almacén, los disparos seguían resonando. Me quedé allí, temblando. El pecho era una tormenta.
Aquella noche no era un simple rescate. Era el momento en que él y yo enfrentábamos la verdad enterrada durante 3 años. Y el momento en que Davenport tenía que pagar por todo. El eco de los disparos golpeaba mi pecho como martillos. Después de que Ethan salió, el aire se volvió sofocante. Pólvora. Polvo. Humedad. Me apoyé en la pared. Mis manos, recién liberadas, aún temblaban. Se fue por la izquierda. Bloqueé en la puerta principal. Está armado. Los gritos se superponían. Tragué saliva. Tenía que pensar. Tenía que salir de allí. Tenía que encontrar a mi madre. Salvar a Ethan. Terminar con todo. Me impulsé contra la pared y corrí fuera de la habitación. La escena era caótica. Contenedores perforados por balas. La luz entrando como cuchillas. Los hombres de seguridad que Ethan había traído se cubrían detrás de cajas, apuntando hacia el fondo. Los hombres de Davenport respondían desde el otro lado. Más disparos. Y entonces lo vi. Davenport. Moviéndose entre los contenedores, arma en mano. A pesar de estar acorralado, su rostro mostraba una ferocidad intacta. Corrí tras él. De repente, Ethan apareció por la derecha. Le apuntó. Davenport, detente. Davenport se giró bruscamente. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de desesperación. Apuntó directamente a Ethan. Sentí que todo se congelaba dentro de mí. No. Ethan se lanzó hacia un lado. La bala pasó silbando. Respondió con un disparo. Impactó contra el contenedor detrás de Davenport. Mataré a todos los que me traicionen. Gritó Davenport. Y en un instante, giró el arma hacia mí. Me quedé paralizada. Pensé que no podría esquivarlo. Que todo terminaría ahí. Pero Ethan corrió hacia mí. Y me empujó con fuerza. ¡Van! La bala rozó su hombro. Cayó de rodillas. Ethan. Corrí hacia él y lo sostuve. Davenport aprovechó el momento. Escapó por una puerta lateral. Sus hombres cubrieron su huida, disparando sin control. Las balas llovían. El polvo se levantaba. Ethan apretó los dientes, intentando levantarse. Estoy bien. Pero su voz temblaba. Su respiración era irregular. La camisa en su hombro se teñía de rojo. Te han disparado. Tienes que sentarte. Le apreté la mano. No, yo todavía. Me miró directamente. Sus ojos eran firmes. Tengo que atraparlo. Él todavía tiene a tu madre. Esas palabras me atravesaron. Era verdad. Mi madre. Davenport aún la tenía. Me limpié las lágrimas rápidamente. Agarré su brazo. No puedes ir solo. Deja que los demás se encarguen. Negó con la cabeza. Nadie lo conoce como yo. Y te fallé. Tengo que terminar esto con mis propias manos. Me dolió el pecho. En ese momento entendí algo. Ethan ya no era el hombre frío que firmó el divorcio. Ya no estaba atrapado entre el miedo y el silencio. Ahora caminaba hacia la redención, incluso si eso le costaba la vida. Escúchame bien, dijo, tomando mi mano. Su sangre manchó mis dedos. Te hice sufrir durante 3 años. No puedo permitir que pierdas también a tu madre. Antes de que pudiera responder, un grito llegó desde lejos. Ese bastardo va hacia el río. Ethan apretó mi mano una última vez. Espérame aquí. Y, a pesar de la sangre, se levantó y corrió hacia la salida. Quise detenerlo. Quise gritar. Pero mis pies no respondían. Solo pude ver cómo desaparecía hacia la luz de la mañana. Respiré hondo. Y corrí tras él. No podía dejarlo ir solo. No cuando Davenport era capaz de matar a cualquiera. Al salir del almacén, el viento golpeó mi rostro. El aire olía al río. A lo lejos, vi una figura corriendo, tambaleándose. Davenport. Y no muy lejos, Ethan lo perseguía. Entraron en una zona llena de contenedores oxidados. Aceleré el paso. Cuando me acerqué, escuché la voz de Ethan. Davenport, detente.
Davenport se giró. Su rostro era pura furia. El que se detiene eres tú. Tú y esa mujer merecen morir. En ese instante, al doblar una esquina, levantó el arma. Pero no apuntó a Ethan. Apuntó a mí. Solo escuchaba mi propia respiración. No, gritó Ethan. Sofía, atrás. Demasiado tarde. Van. Cerré los ojos. Esperé el dolor. Pero no llegó. Solo escuché una respiración débil. Frente a mí. Abrí los ojos. Ethan estaba delante. La bala se había clavado en su espalda. Su cuerpo se tensó. Y cayó en mis brazos. Ethan. Lo sostuve, temblando. Su sangre era caliente, pegajosa en mis manos. Davenport, a unos metros, miraba atónito. Como si no pudiera creerlo. Ethan había recibido la bala por mí. Ethan respiraba con dificultad. Buscó mi mano. La apreté con fuerza. Las lágrimas caían sin control. Ethan, vas a estar bien, por favor. Sonrió débilmente. Sofía, lo siento. No, no digas nada, mi voz se rompía. Tienes que vivir. ¿Me oyes? Susurró. Sus ojos comenzaban a nublarse. Tienes que salvar a tu madre, no te rindas, siempre he creído en ti. Negué una y otra vez. Lo abracé con fuerza. Como si soltarlo significara perderlo para siempre. A lo lejos, gritos. Todos al suelo. Davenport, suelte el arma. La policía había llegado. Lo rodeaban. Davenport cayó al suelo. Las esposas sonaron. Pero yo no miré. Solo lo sostenía a él. Llorando sin control. Sentía que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Ethan, despierta. Aún no me has respondido. Me miró una última vez. Una mirada extrañamente cálida, en aquella mañana fría. Siempre te he amado. Y sus ojos se cerraron. Lo sostuve entre mis brazos temblorosos. Llorando. Todo a mi alrededor desapareció. Solo quedó el silbido del viento del río. Frío como una cuchilla. Apoyé mi frente contra la suya. Mis lágrimas cayeron sobre su rostro. Ethan, yo tampoco dejé de amarte ni un solo día. Pero él ya no podía oírme. Y entre mis sollozos ahogados, una verdad dolorosa atravesó mi mente. Si me derrumbo ahora, mi madre morirá, y los crímenes de Davenport nunca saldrán a la luz. Me limpié las lágrimas. Tomé la mano de Ethan, la misma que me había sacado de 3 años de oscuridad, y la apoyé sobre su pecho. Te lo juro, haré justicia por los dos. Me quedé junto al río, sosteniéndolo, como si una parte de mi alma hubiera abandonado mi cuerpo. El viento traía el olor frío del agua, mezclado con el humo de la pólvora. Todo a mi alrededor, los pasos, los gritos, el sonido de las esposas cerrándose sobre Davenport, sonaba lejano. Como si estuviera detrás de un cristal grueso. Solo escuchaba la respiración de Ethan. Cada vez más débil. Hasta que se detuvo. Puse la mano sobre su pecho, buscando desesperadamente un latido. Nada. Solo el calor que se apagaba poco a poco. Ethan. Ethan. Grité, con la voz rota. ¿Por qué elegiste este camino? Apoyé mi frente contra la suya. Por primera vez en 3 años, me sentí realmente débil. Y por primera vez, me permití sentir todo el dolor. Pero no podía derrumbarme por mucho tiempo. Una mano se apoyó en mi hombro. Me giré. Michael. Su rostro estaba pálido. Sus ojos enrojecidos. Sofía, su voz temblaba. Se sacrificó para protegerte. No dejes que su muerte sea en vano. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar. Mis manos apretaron la camisa de Ethan, como si pudiera retenerlo. Michael continuó, con dolor. Han arrestado a Davenport, pero aún no han encontrado a tu madre. Esas palabras me sacudieron como agua helada. Levanté la cabeza. Los ojos llenos de lágrimas. Pero la mirada afilada. Michael, tenemos que encontrar a mi madre ahora mismo. Él asintió.
Hemos rastreado la ubicación del hombre que la vigilaba. Apagó el teléfono, pero tenemos la última señal registrada, cerca de una casa abandonada, a unos 3 kilómetros de aquí. Me limpié las lágrimas. Y por última vez, besé suavemente la frente de Ethan. No te preocupes, voy a seguir adelante. Voy a sacar toda la verdad a la luz, y voy a traer a mamá de vuelta. Coloqué sus manos sobre su pecho. Cerré sus ojos con suavidad. Me levanté. No miré atrás. No podía. Sabía que, si lo hacía, no podría seguir caminando. Cuando Michael y yo llegamos a la ubicación, el sol empezaba a ponerse. El camino hacia la casa abandonada era estrecho y sinuoso. Los árboles desnudos proyectaban sombras largas. El aire era húmedo y frío, como un presagio. El coche se detuvo frente a una vieja casa de madera, en ruinas. Tejas caídas. La puerta colgando. Silencio absoluto. Entraré primero, dijo Michael, sujetando una barra de hierro. Negué con la cabeza. No. Voy contigo. Intentó detenerme. Pero al ver mis ojos, entendió que no retrocedería. Suspiró. De acuerdo, pero quédate detrás de mí. Asentí. Entramos. Dentro hacía más frío que afuera. El viento se colaba por las grietas, produciendo un sonido inquietante. El suelo estaba cubierto de polvo. Sillas volcadas. Papeles rasgados. Avanzamos lentamente. Hasta que vimos una puerta cerrada. Mi corazón se disparó. Michael me indicó que me quedara atrás. Se acercó, y empujó. La puerta se abrió. Dentro. Una habitación pequeña. Oscura. Iluminada solo por una luz amarilla tenue. Y en el centro. Mi madre. Sentada en una silla. Manos atadas. Boca cubierta. Cabello desordenado. El cuerpo temblando. Mamá. Corrí hacia ella. La abracé. Casi caí de rodillas. Mis lágrimas mojaban sus manos. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? Mi madre me miró. Sus ojos llenos de lágrimas. Frotó su rostro contra mi hombro, como diciendo que seguía viva. Que estaba bien. Michael desató las cuerdas. Le quitó la cinta de la boca. Mi madre respiró profundamente. Y me abrazó con fuerza. Sofía, hija mía, pensé que no volvería a verte. Su voz temblaba. Escondí el rostro en su hombro, como una niña. Lo siento, llegué tarde. No, estás aquí, dijo ella, acariciando mi cabello. Tenía tanto miedo de que te hicieran daño. Mamá, ya terminó. Vámonos. Michael, desde la puerta, habló con urgencia. Tenemos que irnos. Los hombres de Davenport podrían volver. Ya llamé a la policía. Están en camino. Ayudé a mi madre a levantarse. Estaba débil. Apenas podía caminar. Prácticamente la sostenía. Al salir, sus pasos rozaban el suelo de madera. Ese sonido era más fuerte que cualquier disparo que había escuchado antes. Cada paso era prueba de que estaba viva. De que estaba conmigo. Y juré que nunca permitiría que nadie volviera a hacerle daño. Salimos de la casa. La luz del sol me hizo arder los ojos. Mi madre miró al cielo. Aún había miedo en su mirada. Pero al apretar mi mano, comenzó a calmarse. Sofía, susurró. Y Ethan. ¿Dónde está ese muchacho? Me quedé congelada. Abrí la boca. Pero no salieron palabras. Mi madre me miró. Vio cómo temblaba. Acarició mi mejilla. Hija. Ethan te salvó, ¿verdad? Asentí levemente. Las lágrimas volvieron. Su voz se quebró. No lo culpes. Lo hizo porque te amaba. La abracé con fuerza. Lo sé, mamá. Ella acarició mi cabeza. Un hombre que da su vida por ti. Eso es amor verdadero. Dejé que las lágrimas fluyeran. Pero sabía que no era momento para derrumbarme. Tenemos que irnos ya, dijo Michael, tenso. Podrían volver.
Asentí. Ayudé a mi madre a caminar. Un paso. 2. Cuando estábamos a punto de salir, escuché un sonido. Detrás de nosotros. Michael se giró de inmediato. Levantó la barra de hierro. Contuve la respiración. Me giré. En la oscuridad más profunda de la casa. Había una figura. Alta. Vestida de negro. El rostro cubierto. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fue lo que tenía en la mano. Un arma. Apuntando directamente hacia mí. El hombre permanecía inmóvil en la penumbra. La pistola brillaba débilmente bajo la luz que entraba por el techo roto. Escuché a mi madre jadear. Su mano temblorosa se aferró a mi brazo. Michael se colocó delante de nosotras. Apretó la barra con fuerza. Pero yo sabía. Una barra de hierro no podía competir contra un arma cargada. La casa abandonada se volvió asfixiante. El aire olía a muerte. El viento agitaba mi cabello. Yo no me moví. El corazón golpeando con fuerza. Pero mis ojos no se apartaban del cañón. El hombre habló. Con voz áspera. Sofía Wayace, vienes conmigo. Michael no se movió. Dio un paso al frente. Su voz era tensa, como una cuerda a punto de romperse. ¿Eres uno de los hombres de Davenport? El hombre sonrió levemente. Su risa me recorrió la espalda como un escalofrío. No solo de Davenport, soy el limpiador. Mi trabajo es eliminar a todos los testigos. El cañón del arma apuntaba directamente hacia mí. Mi madre se tambaleó, y tuve que sostenerla con el brazo. Temblaba como si tuviera fiebre. La escuché susurrar en mi oído. Sofía, no te acerques a él. Apreté su mano. Mamá, tranquila. Pero sabía la verdad. Si no hacía algo, moriríamos las 3 personas allí mismo. Michael apretó los dientes. No escaparás de la policía. Ya vienen en camino. El hombre soltó una risa despreciativa. Para cuando lleguen, los cuerpos ya estarán fríos. Respiré hondo. Había pasado por prisión, por noches sin dormir, por crisis que amenazaban mi vida una y otra vez. Sabía cuándo llorar, sabía cuándo ser débil. Pero también sabía cuándo debía abrirme camino para sobrevivir. Di un paso al frente. Sofía, no. Susurró Michael con urgencia. Le hice un gesto para que guardara silencio. Miré al hombre sin parpadear. Si vas a matarme, responde primero una pregunta. El hombre, sorprendido por mi calma, dudó un instante. ¿Qué pregunta? ¿Qué confesó Davenport? ¿Quién está detrás de él? El hombre estalló en una carcajada. Tienes muchas preguntas para alguien que está a punto de morir. Quiero morir sabiendo la verdad, respondí, con voz helada. Sus ojos brillaron. Había tocado un punto que no quería mencionar. ¿Qué me importa lo que Davenport haya confesado? Gruñó. Yo vine para asegurarme de que no confesara nada más. Sentí un golpe en el pecho. Eso significaba que había alguien más detrás de todo. Y que esa persona quería silenciar a Davenport. Abrí la boca para preguntar más. Ya es suficiente. El hombre apretó el gatillo. Escuché un clic seco. En ese mismo instante, mi madre se lanzó sobre mí, abrazándome. Hija. Mamá. Pero el disparo no llegó. En su lugar, se escuchó un golpe violento detrás del hombre. Una sombra negra irrumpió por la puerta trasera. Rápida. Precisa. Devastadora. ¡Tud! El arma salió volando de la mano del hombre. Chocó contra el suelo. Él se estrelló contra la pared, perdió el equilibrio y cayó. Michael corrió y pisó su mano para impedir que recuperara el arma. Yo arrastré a mi madre hacia la pared. El corazón me latía descontrolado. Cuando la figura que había intervenido entró en la luz, me quedé sin aliento. Era Charles Grant, uno de los colegas más cercanos de Ethan. Creí que había desaparecido durante los últimos 3 años. Era alto, fuerte. Su rostro, marcado. Pero su mirada, firme. Sofía, ¿estás bien?
Corrió hacia mí y me ayudó a levantarme. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Charles, jadeando, respondió rápido. Ethan me llamó antes de entrar al almacén. Me dijo que si algo le pasaba, debía encontrarte primero. Sentí que el corazón se me encogía. Ethan. Incluso en el momento más peligroso. Pensó en mí. Temblé. Pero Charles me sujetó el hombro. Tranquila. Esto aún no termina. El hombre en el suelo no había perdido completamente la pelea. Se levantó de golpe. Le arrebató la barra de hierro a Michael. Y la lanzó hacia la cabeza de Charles. ¡Charles! Pero Charles reaccionó rápido. Se agachó. Y le dio una patada brutal en el abdomen. El hombre se dobló. Cayó hacia adelante. Pero seguía arrastrándose hacia el arma. No dejen que la tome. Gritó Michael. No pensé. No dudé. No tuve miedo. Corrí. Y antes de que pudiera alcanzarla, pateé el arma con fuerza. La pistola cayó directamente por un agujero en el suelo podrido. El hombre gritó. Intentó seguirla. Pero el suelo cedió. Resbaló. Charles lo agarró. Lo estrelló contra el suelo. Michael corrió y lo inmovilizó. Le ataron las manos con una cuerda que encontraron en un rincón. Todo ocurrió en minutos. Pero para mí, fue eterno. Abracé a mi madre. Jadeando. Llorando. Ella temblaba. Hija, pensé que te perdería. La apreté con fuerza. No, mamá, nadie volverá a separarnos. Charles se levantó, se limpió el sudor y me miró con seriedad. Sofía. Ethan tenía razón. Hay alguien detrás de Davenport. Este tipo. Es solo una pieza más. Sentí que el corazón se hundía. ¿Quién es? Charles negó con la cabeza. No habla. Pero tiene que ser alguien muy poderoso. Alguien que quiere borrar todo rastro, eliminándote a ti y a Davenport. Cerré los ojos unos segundos. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. Si esa persona había decidido silenciar a Davenport. Esto apenas comenzaba. Entonces. Sirenas. Pasos. Gritos. Policía. Todos al suelo. Charles soltó un suspiro de alivio. Ya están aquí. Mi madre se apoyó en mí, agotada. Yo temblaba. Pero me mantuve en pie. Tenía que hacerlo. Cuando la policía entró y se llevó al hombre esposado. Un agente se acercó a nosotras. Señorita Sofía Wallace, tenemos órdenes de protegerla. Hizo una pausa. Y hemos recibido una llamada urgente del hospital. Me quedé inmóvil. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Qué llamada? El agente dudó un segundo. Luego habló despacio. La cirugía del señor Ethan Cole acaba de terminar. Y dicen que todavía hay esperanza. Sentí como si alguien me sacara de un abismo. No podía respirar. No podía hablar. Solo abracé a mi madre. Y rompí a llorar. Ethan, está vivo. Michael apoyó una mano en mi hombro. No te rindas, Sofía. Te está esperando. Mi madre, con voz temblorosa, susurró. Ve, hija. Ethan te necesita. Asentí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Sí, voy ahora mismo. Me giré. Miré la casa destruida. Al hombre esposado. Al cielo, donde el atardecer se filtraba entre nubes grises. Sabía que la lucha contra Davenport era solo el comienzo. Y que la persona detrás de todo sería mi próximo enemigo. Pero ahora, solo tenía un objetivo.